Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que hoy vamos a estar hablando de un argumento o un caballito de batalla típico del creacionismo. Para justificar la geología diluviana, siempre recurren a la geología del Gran Cañón del Colorado, como si la geología a nivel mundial se pudiese resumir en esa específica en esa geología específica de una parte de los Estados Unidos, que ni siquiera es representativa de la geología de los Estados Unidos. Pero bueno, siempre recurren a ella. La geología del Gran Cañón del Colorado es una geología de un área más extensa que se denomina el Plató del Colorado, que ha tenido una historia geológica un tanto curiosa, pero no voy a entrar en ella. Es bastante interesante y hay bastante información con respecto a la geología del Plató del Colorado en Internet. Es interesante, como digo, es interesante y muy bonita, pero no voy a centrarme en ella. Voy a centrarme en el típico argumento que ellos ponen. Eh, bueno, decir que no hace falta ir a la zona del Gran Cañón para poder responder a estos argumentos. Yo no he ido, no conozco la zona del Gran Cañón del Colorado, aunque me gustaría, pero se encuentra suficiente información en Internet de diversas páginas oficiales, diversos geólogos de distintas universidades que tienen vídeos en YouTube, etcétera, donde se puede sacar mucha información e incluso llegas a observar que los argumentos que facilitan los creacionistas para nada son sostenibles. Según ellos, toda esta secuencia de rocas de aquí, yo creo que, fijaros, hay dos grandes disconformidades, una es esta de aquí y otra es esta de aquí. Yo creo que según ellos, según el creacionismo, que son los estudios de Austin del año 90 o por ahí, ponen a todas estas rocas, creo que son todas estas rocas de aquí abajo, por debajo de esta disconformidad, como rocas antediluvianas, y luego todas estas rocas de aquí como rocas diluvianas. Les funciona bastante bien, porque la mayoría de estas rocas son todas de origen marino, pero se encuentran con un pequeño problema. El problema es esta roca que hay aquí arriba, que se llama la arenisca de Coconino. Aquí, como está en inglés, es Coconino Sandstone. Bueno, la arenisca de Coconino tiene un origen eólico, aunque los creacionistas traten de hacer ver que no. Y de eso va a tratar este vídeo. Por lo que si los creacionistas quieren seguir usando su caballito de batalla, que es que el diluvio formó toda esta secuencia de rocas, tienen que encontrar una explicación a la arenisca de Coconino. Por lo tanto, vamos a ver primero, vamos a estructurar el vídeo en primero, qué es la arenisca de Coconino, qué estructuras tiene, qué características tiene. Hay diversos estudios en Internet, de hecho hay uno bastante extenso del año 67, que es un estudio Es un estudio al que se remite mucho la bibliografía, porque es un extenso estudio sobre dunas eólicas, que lo tengo por aquí, os puedo decir cuál es el título, fijaros, es este de aquí. A Study of Global Sand Seas. Es un texto muy bueno. Y en ese texto se describe también bastante bien lo que es la arenisca de Coconino. De hecho, es del mismo autor que describió esta arenisca. Bueno, a lo que íbamos. La arenisca de Coconino tiene unas determinadas características que son comunes para todos y que los creacionistas tienen que también encajar en su modelo. Porque obviamente para ellos la arenisca de Coconino no le queda más remedio que ser depositada en un ambiente subacuático y no subaéreo como la mayoría de los estudios dicen. Vamos a describir un poquito lo que es la geología, la estratigrafía de esta arenisca, así un poco por encima. La arenisca de Coconino, cuando uno la observa en las paredes del Gran Cañón del Colorado, como en esta imagen que tenemos aquí, se observa cómo esta zona de aquí, que voy a remarcar, ¿la veis ahí? Que se encuentra un poquito sombreada. Es una arenisca que genera unas pendientes bastante grandes. De hecho, tiene unas pizarras por debajo, que son todas estas de aquí. Esto es una formación pizarrosa que veíamos en esta imagen de aquí, que es las
pizarras de la ermita, de Hermit Shales, y por encima la Torowip Formation, la formación Torowip, que es una formación calcárea, que son estas que se ven por aquí. La arenisca de Coconino termina en esta zona de aquí, que es lo que marco, y esto, otro clarito que se ve aquí, casi del mismo color, ya es las calizas de la Torowip. La arenisca de Coconino es muy reconocible en todas las imágenes del Gran Cañón que se representan, porque genera todas estas zonas tan escarpadas. Lo que se puede ver en esta imagen es que la arenisca tiene una disposición bastante horizontal, como la mayoría de todas las rocas del Paleozoico del Cañón del Colorado. Sin embargo, el interior de la arenisca presenta una estratificación cruzada brutal, que es la que se representa aquí. Fijaros, aquí represento un límite de estrato horizontal, que son las capas que definen la arenisca de Coconino. Sin embargo, tiene una estratificación cruzada muy marcada, que son las que se marcan aquí con una línea inclinada. Este ángulo de inclinación más o menos es de unos 25 grados, y como veis son capas muy rectas y con un ángulo muy constante. De hecho, el ángulo varía de 28 a 25 grados, creo que en la arenisca de Coconino. El tamaño de grano de esta arenisca es un tamaño de grano bastante bien calibrado y bastante bien redondeado, de una arena media a fina. Y presenta otra serie de estructuras, además de la estratificación cruzada, como una laminación paralela en surco. Es decir, dentro de estos estratos de aquí que se ven, hay también una laminación paralela. En este caso es una laminación cruzada en surco. Y también sobre la superficie de las capas, si las pudiésemos ver, se encuentran ripples de corriente. Otras estructuras características que se pueden ver en la arenisca de Coconino, bueno, aquí vemos nuevamente estratificación cruzada con un ángulo muy parecido. Aquí se ven algunas en surco, también se pueden ver por aquí, que son las que mencionaba antes. Se encuentran estas estructuras de aquí, que son las podríamos llamar, aquí en el texto este texto que mencionaba antes, las menciona así, Terrace and Cliff Structure. Son unas estructuras de desprendimiento que se producen cuando tú tienes unos deslizamientos de arena sobre superficie, se forman también en nieve. Entonces quedan marcadas aquí en la estructura de la arenisca de Coconino. Se encuentran también bastante numerosas estas estructuras. Además de ello, se presenta una gradación inversa en los estratos. Si pudiésemos ver la gradación de los estratos, alguno de ellos tiene una gradación, una granoselección positiva. Es decir, grano grueso abajo, grano fino abajo y grano más grueso hacia arriba. Luego vamos a ver cómo se produce esto. Además de ello, existen huellas bastante importantes, es decir, ignofósiles bastante importantes en la arenisca de Coconino. No se encuentran fósiles, pero sí fósiles, digamos, restos corporales de organismos. Solo se encuentran ignofósiles, que son algunos de ellos, como estos de aquí, que se han interpretado como fósiles de miriápodos, donde este de aquí es un posible fósil de miriápodo de la arenisca de Coconino, y este es un fósil de miriápodo realizado en un laboratorio, en una arena con una inclinación de unos 18 grados. Es lo que pone aquí en la leyenda de la imagen. Pero además de ello se encuentran estos fósiles, que son de reptiles, y se encuentran bastante numerosos estos. Trazas de reptiles que normalmente siempre suelen ir pendiente arriba. Todas estas características, este vídeo yo no lo voy a poner. Todas estas características de la arenisca de Coconino, junto con otras, como por ejemplo la presencia de impacto de gotas de lluvia, que también ha quedado marcado en la arenisca de Coconino, deben ser explicadas tanto por el creacionismo como por la geología ortodoxa.
¿Y qué explicación da el creacionismo para la formación de este tipo de formación? El siguiente. Según el creacionismo, y vamos a volver a la imagen del inicio, esto de aquí. Como ya dije, todas estas rocas se tuvieron que depositar durante el diluvio. Pero no durante todo el tiempo que duró el diluvio, sino durante una parte reducida de este, ya que el diluvio, según el creacionismo, no formó única y exclusivamente la secuencia sedimentaria del Cañón del Colorado, sino que también formó el Cañón del Colorado. Es decir, produjo sedimentación y erosión. La erosión produciéndose durante la retirada de las aguas y la sedimentación produciéndose durante el ascenso de las aguas. La lluvia duró 40 días y 40 noches, según el relato de la Biblia, por lo que toda esta secuencia de aquí tuvo que depositarse en ese periodo de tiempo. Más aquí llegamos hasta la Kaiba Formation, pero hay más por encima de... Hay una secuencia sedimentaria. Esta es la secuencia sedimentaria que hay única y exclusivamente en el Cañón del Colorado. Pero en el plató del Colorado, la secuencia de rocas sigue. Te falta aquí todo el Triásico-Cretácico con la arenisca de Navajo, que también es una arenisca de origen eólico, con otra arenisca que no recuerdo ahora cómo se llama, pero la tengo anotada aquí en este estudio. No, aquí. Que es, ahora os lo digo, la arenisca de Shelly, la Shelly Sandstone, que se ha interpretado como una continuación lateral de la arenisca de Coconino. Por lo tanto, todas estas rocas se han tenido que formar durante un único evento, el diluvio, durante 40 días, por lo que la arenisca de Coconino se nos tuvo que depositar en poco tiempo. Nos tuvo que durar igual unos 10 días o por ahí. Para que semejante volumen de roca se deposite en 10 días, fijaros en esta imagen de aquí, el espesor que tiene la arenisca de Coconino, es bastante espesor. Y espesor en roca. Es decir, esto se ha compactado, etc. Es más, diversos estudios que tratan de rebatir los argumentos creacionistas han mencionado que la velocidad de sedimentación en el Gran Cañón tendría que haber sido de unos 10 metros de sedimento al día. Por lo tanto, la cantidad de sedimentación en la arenisca de Coconino tuvo que ser muy grande. Tuvo que ser muy grande y además en un corto tiempo de depósito. De hecho, algunas publicaciones creacionistas dicen que la velocidad de las aguas, tanto de ascenso como de descenso, tuvo que ser de aproximadamente unos 100 km por hora. Este es el argumento creacionista con respecto a la sedimentación de la arenisca de Coconino, que no es distinto a la sedimentación del grupo Tonto o de la caliza de Red Wall o del grupo Supai. Es el mismo, un único evento, un diluvio muy catastrófico que durante el ascenso de las aguas depositó todas las rocas que se ven aquí, más el resto de rocas que existen en el plató del Colorado, así como el resto de rocas sedimentarias que hay en la corteza terrestre. Por otro lado tenemos el argumento de la geología ortodoxa. ¿Qué es lo que nos dice la geología con respecto a la sedimentación de la arenisca de Coconino? Dice que se ha depositado en un ambiente eólico, donde tenemos una estratificación cruzada producida por dunas eólicas. Para que veáis cómo es la sedimentación en dunas eólicas, voy a hacer aquí un dibujo a mano alzada, más o menos. Esto de aquí sería la superficie del terreno. Y una duna se viene depositando más o menos así. Yo tengo la arena. Bueno, aquí la arena se viene por una dirección del viento que viene en esta dirección. Y se puede encontrar un determinado obstáculo. Entonces este obstáculo va a hacer que la arena se empiece a acumular en una estructura tal que así. Donde tenemos aquí la zona de Barlovento y aquí la zona de Sotavento. Entonces el viento, ¿qué es lo que va haciendo? El viento me va produciendo arena que tengo yo por aquí y me la va arrastrando o saltando o incluso llevándomela en suspensión por encima de la duna.
por encima de la duna, por aquí va creciendo, va creciendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a esta zona de aquí más o menos, esta zona que estoy marcando aquí, que ya se queda protegida del viento. Entonces empieza a acumular aquí arena. Esta acumulación llega un momento en que es inestable y produce plop, un desprendimiento hacia abajo, generándome lo siguiente. Cuando se me desprende la arena, elimino todo lo que he puesto, me genera... Vaya, hombre, que bien estoy dibujando. Me genera una nueva capa. Bueno, una nueva capa que en realidad no cae así. La nueva capa cae así. Y esto tendría que venir también así, un poquito. Y se me vuelve a producir el mismo proceso. Yo tengo arena que me viene por aquí, que me va subiendo por saltación, por reptación, me llega a esta zona de aquí, se queda protegida hasta que se vuelve inestable y me produce plop, un desprendimiento. Y de este modo la duna se me va transportando en esta dirección a favor del viento. Esto que tenemos aquí, fijaros, yo tendría por aquí capas sucesivas. Pum, pum, de diversas migraciones de la duna. Estas capas que vemos aquí en una duna serían estas que vemos aquí en la arenisca de Coconino. Por lo tanto, aquí el viento iría en esta dirección. Me está indicando la dirección del viento. Me iría en esta dirección de aquí. Lo curioso es que cuando sobre estas dunas se generan, cuando las dunas eólicas, cuando sobre el sedimento de tipo arena se generan dunas eólicas, en estas zonas de aquí se nos producen, como acabo de decir, desprendimientos, que te van a dejar estas típicas marcas que veíamos, que son, si pudiésemos ver la duna tal que así, y pudiésemos ver la duna en 3 dimensiones, yo tendría unas estructuras tal que así, unas estructuras de fractura, donde se me va a producir un desprendimiento de arena que me va a venir hacia aquí abajo, pum, y luego en esta zona me quedan marcas así, como longitudinales. Esto es un desprendimiento típico de arena en una duna. De hecho, muchas veces se han visto tanto en películas como en imágenes de documentales, etc. Estas líneas de rotura son características de dunas eólicas. Estas estructuras de aquí rayadas son tanto de dunas eólicas como se te pueden formar también por corrientes acuosas. De hecho, son muy comunes estas marcas así de arrollada en arenas de playa. Pero vamos, estas estructuras de fractura no son características de dunas de playa. En dunas de playa no, perdón, en arenas de playa, cuando tú tienes arrollada de agua del mar. De hecho, en la zona de batida del oleaje se suele formar esto. Se suelen formar estas estructuras así de corriente. Pero también se pueden producir en ambientes subaéreos, que es el caso de la arenisca de Coconino. Y estas fracturas de aquí, que son las que se veían en esta imagen de aquí, son estas de aquí, fijaros, estas de aquí, fijaros cómo aquí yo tengo una serie de estructuras rayadas que son precisamente estas que represento yo aquí. Esto es característico de dunas eólicas. Por eso la geología interpreta como dunas eólicas las de la arenisca de Coconino. Pero es que también con dunas eólicas se me producen determinadas cosas. Vamos a ver si hago una duna un poquito mejor, porque esta me ha quedado un poquito chapucera. Fijaros, yo cuando tengo una duna formada, como esta de aquí, muchas veces el viento que me viene en esta dirección me va produciendo transporte de material de 3 formas distintas. Uno de ellos es por reptación, los granos más gruesos van reptando, los que son un poquito menos gruesos pueden ir saltando, pop, 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 van saltando y van subiendo por la duna, transportados por el viento, no van solos, y el material más fino es transportado por el aire.
en suspensión. De tal modo que muchas veces se puede ver en fotografías de dunas y todo, como por encima de la duna se te genera como una cortina de arena. Esta cortina de arena, una vez que pasa la duna y está protegida por el viento, te sedimenta en esta zona de aquí. De tal modo que esta cortina te queda aquí sedimentada. Voy a quitar la cortina de ahí. Te queda aquí sedimentada. Pup, 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 pup. Te viene quedando más o menos por aquí. Luego, los granos que te vienen en saltación y en reptación, habíamos dicho que se acumulan aquí en esta zona, más o menos, protegidos del viento, hasta que llega un momento en que desprenden y te forma un avance de la duna. Bueno, esto te genera que en las partes bajas tú tengas gradación, el material más fino abajo y el material más grueso hacia arriba del estrato. Es decir, la gradación inversa que mencionábamos. Que esto es característico de dunas eólicas y no se da en dunas... y no se da en dunas, no, perdón. Y no se da en este tipo de estructuras cuando se forman bajo el agua. Es algo que los creacionistas no pueden explicar. Y finalmente las huellas de los animales. Los animales normalmente cuando caminan sobre arena es muy complicado que dejen huellas. Pero bueno, cuando caminan por dunas, por arenas de dunas, es complicado que dejen huellas, excepto si la arena está mojada con una pequeña humedad. En ese caso se forma una pequeña costra y cuando el animal pisa sí es susceptible de dejar la huella marcada. Eso es característico de dunas eólicas también. Y la presencia de marcas de gotas de lluvia justifican la humedad que mencionábamos y también el hecho de que se forme en condiciones subaéreas. Si hay marcas de gotas de lluvia es que son condiciones subaéreas. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de todo esto. Vamos a comparar un modelo, el modelo eólico que acabamos de mencionar, en cómo encaja todo lo que se observa en la arenisca de Coconino, y el modelo creacionista, de formación por el diluvio. Un argumento que tienen los creacionistas es que el ángulo de buzamiento de los estratos, este de aquí, que en la arenisca de Coconino es de unos 25 grados más o menos, que es el ángulo que se ve aquí. El argumento que dicen los creacionistas es que 25 grados es muy bajo para que sea de areniscas eólicas, sino que debería de ser de 30 a 35 grados. Sin embargo, lo que no mencionan los creacionistas es que el ángulo que se da en todos los manuales de sedimentología, incluido este de aquí, que es con el que yo me he basado para hacer este vídeo, junto con otros, pero me he basado principalmente en este de aquí, A Study of Global Sand Seas. En este manual dice que el ángulo de 34 grados que argumentan los creacionistas es el ángulo máximo que pueden alcanzar las dunas eólicas antes de que se vuelva inestable. Por eso se producen los deslizamientos. Entonces el ángulo máximo es de eso, de 35 grados más o menos. Pero no quiere decir que ese sea el ángulo obligatorio que tiene que tener, sino que puede tener ángulos menores, como el que presenta la arenisca de Coconino. Por lo tanto, el argumento de que es un ángulo de buzamiento muy largo, pues que es un ángulo de buzamiento bajo, pues como que no se justifica. Por otro lado, los ripples eólicos, o la estratificación cruzada acuosa normalmente suele tener una inclinación incluso menor, por lo que ese criterio del ángulo de inclinación tampoco es que les vaya muy bien a ellos. Otro argumento que ponen los creacionistas es que en algunas láminas al microscopio de la arenisca de Coconino, donde se observa la composición mineralógica que tienen, se observa que son principalmente de cuarzo, bien redondeado, bien calibrado, también de algunos granos de feldespato potásico. De hecho, igual es una litarenita o una subarcosa, podría ser. No sé la clasificación correcta de lo que es esta arenisca, pero bueno, por lo que he leído podría ser una cuarzarenita o una subarcosa.
Cuando observan al microscopio, observan que se han producido, que se han encontrado, mejor dicho, granos de dolomita, cuando en realidad la dolomita se forma en condiciones subacuosas. Bueno, decir que la dolomita se puede formar también durante la diagénesis de la roca, por lo que si se encuentra dolomita, podría ser también, de origen sedimentaria, la dolomita. Si tú estás erosionando rocas dolomíticas por algún lado, algunos granos pueden ser de dolomita. Pero puede ser también por crecimiento durante la diagénesis. Que la diagénesis de la arenisca de Coconino, no sé cómo habrá sido, pero seguro que también es subacuática. Otro criterio que dicen los creacionistas es que la arenisca de Coconino, las gotas de lluvia que presenta, no son gotas de lluvia, que son huellas de bioturbación. Es decir, de actividad de organismos haciendo excavaciones en el sedimento. En un estrato, tú cuando tienes un estrato tal que así, esto sería un estrato sedimentario, esto todavía no es roca, pues diversos organismos excavan galerías por aquí, y a todo esto se le denomina bioturbación. También puedes tener bioturbación en lo que sería el plano del sedimento, pues con huellas por aquí de reptación, huellas de alimentación que se cruzan. Esto es muy común en determinados estratos, que presenten bioturbación, tanto de este tipo en la base de la capa o en el techo, si se encuentran en moldes, en el techo si se encuentran en moldes, y galerías que las perforan. Bueno, pues las perforaciones que se encuentran en la arenisca de Coconino en forma de gotas de lluvia, dicen ellos que son bioturbación. La bioturbación normalmente, cuando es introducida en el estrato, suele atravesarlo. Las gotas de lluvia no. Pero hay un argumento que va muy en contra de lo que sería la bioturbación propuesta por los creacionistas. Y es que me estás diciendo que con corrientes de agua de 100 km por hora, con una sedimentación de varios metros de sedimento al día, los bichitos tenían tiempo de andar excavando madrigueras, enterrarse, salir, subir. Más bien serían arrastrados. En vez de poder excavar madrigueras, yo creo que saldrían arrastrados. Al igual que las huellas. ¿Me estás diciendo que una corriente de agua tan bestial como la que propones durante el diluvio va a dejar que se te formen unas huellas tan bonitas y preciosas como estas? Aunque el argumento creacionista dice que como siempre están hacia arriba en los estratos inclinados, en estos de aquí, cuando los miramos, vamos a ver esta imagen, las marcas de organismos siempre van hacia arriba. Me estás diciendo, bueno, ellos interpretan que van hacia arriba porque están escapando del agua. Me estás diciendo que un bichito pequeño, un pequeño reptil, fijaros el tamaño de la mano, el de la huella, el reptil debería ser de varios decímetros como mucho, no llegaría ni al metro de tamaño. ¿Me estás diciendo que puede aguantar una corriente de 100 km por hora sin salir disparado con ella? Yo juraría que no. Las huellas son un tremendo escollo para el creacionismo, no justificarían cómo se podrían formar. Por lo tanto, si nos vamos a unas conclusiones que podamos sacar de lo que es la arenisca de Coconino, podríamos decir que tanto el ángulo de buzamiento de los estratos va a favor de una deposición eólica y no de una deposición subacuática. La presencia de gotas de lluvia también va a favor de una deposición subaérea. La presencia de estas marcas de desprendimientos de ruptura y deslizamiento de arena van también a favor de una deposición eólica y no de una deposición subacuática. La granoselección negativa, de la granoselección de grano fino a grano grueso, va también en contra de una deposición subacuática y va a favor de una deposición subaérea.
Por lo tanto, por mucho que se empecinen en decir, esta arenisca de Coconino ha sido depositada en un ambiente eólico y no en un ambiente subacuático. Por lo que si nos vamos a la imagen del inicio, si esto de aquí se ha formado en condiciones eólicas, ya se cae por completo todo lo que es la geología diluviana del Gran Cañón del Colorado. Nada, el vídeo de hoy llega hasta aquí. Como vemos, nuevamente argumentos creacionistas que no tienen mucho sentido, que no tienen mucho apoyo, y en este caso en uno de sus caballitos de batalla, que es el Cañón del Colorado, la geología del Cañón del Colorado. Si ya de por sí la geología del Cañón del Colorado, vista en detalle, no favorece al creacionismo, si nos vamos a esta arenisca de aquí, la arenisca de Coconino, el resultado ya es desbancado completo. Por lo tanto, una vez más, el creacionismo queda demostrado como que no es cierto. Venga, nos seguimos viendo por aquí. Un saludo y hasta luego.